vamos a hablar de imágenes anormales en colposcopia. Los hallazgos anormales se clasifican en grado 1 y grado 2 en función de la gravedad o intensidad de la colposcopia y son epitelio de aceto blanco, punteado, mosaico y vasos atípicos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Antonio López y vamos a hablar de imágenes anormales en colposcopia. Este vídeo está dirigido a profesionales de la salud. Si no lo eres, puedes consultar el vídeo correspondiente con un contenido más adecuado y comprensible en el área mujer. Os dejamos un enlace en la descripción. La colposcopia nos permite una visión binocular y aumentada del tracto genital inferior. El fundamento es identificar el patrón visual, el color, los contornos, la superficie y los vasos de las lesiones. Hay que decir que no hay lesiones patognomónicas y que la colposcopia en sí misma tiene una sensibilidad y una especificidad limitadas. En pacientes procedentes de cribado es la mejor indicación de colposcopia, es decir, hacer una colposcopia a pacientes con cribado anormal. Y en el fondo lo que nos permite es describir, dirigir la biopsia y así como hacer el tratamiento y el seguimiento. Los elementos normales son el epitelio escamoso, el epitelio columnar y la denominada zona de transformación, que es donde asientan la mayoría de las lesiones. La zona de transformación está entre la unión escamo-columnar y la unión escamo-escamosa. Y es una región tisular de alto recambio celular y donde el VPH puede provocar cambios. Seguimos viendo imágenes normales del cervix como el epitelio cilíndrico extenso, lo denominamos ectopia, la cicatrización después de la conización o el área DES o dietiles silvestrol o metaplasia congénita, que es cuando la zona de transformación se extiende hasta los fondos de saco vaginales. Siempre que haya sospecha de que haya infección o vaginosis, sabemos que lo más recomendable es diagnosticar, tratar y diferir la valoración, salvo en casos de extrema urgencia. Los hallazgos anormales se clasifican en grado 1 y grado 2 en función de la gravedad o intensidad de la colposcopia y son epitelio de aceto blanco, punteado, mosaico y vasos atípicos. Vamos a ir viendo estas distintas lesiones siguiendo la clasificación de Río de 2011. La lesión más característica es el epitelio de aceto blanco. El epitelio de aceto blanco se trata de un epitelio normal que adopta distintos tonos de blanco después de aplicar ácido acético. Es decir, si no le aplicamos ácido acético, no se ve blanco y se ve blanco después de aplicarlo. Se cree que este efecto del ácido acético es por un mecanismo de deshidratación transitoria o también por una coagulación de las proteínas también transitoria. Los cambios son reversibles y es interesante el tiempo que tarda en aparecer. A menor tiempo, mayor sospecha de lesión. Aquí vemos un epitelio que se ve de un color rojo y que después de aplicarle el ácido acético adquiere esos distintos tonos de blanco. Habitualmente las zonas de epitelio blanco son también yodo negativas. Y este es otro ejemplo de epitelio escamoso que tras aplicar el ácido acético aparece una lesión acetoblanca tenue que afecta a la totalidad de la zona de transformación. Lo podemos ver con más aumento. Otro ejemplo de epitelio aceto blanco y hay que distinguirlo de la llamada leucoplasia. La leucoplasia o hiperkeratosis es un área blanca bien delimitada en el cuello uterino visible antes de la aplicación de ácido acético. El color blanco se debe a la presencia de queratina. Suele ser idiopática, pero también puede deberse a irritación crónica por cuerpos extraños, infección por VPH o a neoplasia escamosa. Siempre que vemos una leucoplasia hay que biopsiar. Vemos a la izquierda epitelio aceto blanco y a la derecha una leucoplasia. Y vemos distintos ejemplos de epitelio aceto blanco a la izquierda antes de aplicar el ácido acético y a la derecha después de aplicar el ácido acético y como en este caso ya nos aparecen distintos tonos de blanco. Eso es algo que hay que tener en cuenta a la hora de valorar la gravedad de la lesión. Y un ejemplo más, a la izquierda sin preparación, a la derecha con la preparación. Y luego podemos ver incluso aumentos como aparecen distintos tonos de blanco. El blanco más marcado nos denotará una lesión de mayor trascendencia que el blanco más suave. El epitelio de aceto blanco puede estar representado por tejido normal
puede ser metaplásico o puede ser displásico. Y en la colposcopia, como ya hemos ido apuntando, nos basamos en algunas características como la intensidad, los márgenes, la superficie, así también como el tamaño y la localización. Hay otros datos dicotómicos como el signo del harapo, el signo de la cresta o el borde interno que lo vamos a ir comentando. Aquí vemos un ejemplo de epitelio aceto blanco a la izquierda, grado 1. Es un blanco fino, como podéis ver es periférico, el borde es suave, no da sensación de sobreelevado, mientras que a la derecha vemos un epitelio aceto blanco denso, con un color blanco nieve o nieve ostra, central, con un borde abrupto y una superficie rugosa o sobreelevada. Eso es un epitelio aceto blanco grado 2, en este caso era un CIN 3. Y aquí vemos distintas imágenes colposcópicas de lesión de tipo epitelio aceto blanco tenue. Aquí se puede ver un epitelio aceto blanco tenue periorificial apenas distinguible, es un blanco muy tenue o suave. Este es otro epitelio aceto blanco tenue. Otro más, epitelio aceto blanco con borde suave, un blanco que no es un blanco muy marcado. En contraposición vemos ahora imágenes de epitelio aceto blanco grado 2. Todas son CIN 2-3. Este es un epitelio aceto blanco denso, central, con borde muy marcado. Este también, epitelio aceto blanco denso, sobreelevado, ocupa prácticamente la totalidad de la zona de transformación. Además, es yodo negativo, lo cual le da mayor trascendencia o da mayor relevancia y es más probable que haya una lesión. Hay algunos signos dicotómicos que están o no están, que se han mostrado con alta especificidad y valor predictivo positivo para el CIN 2-3. Uno es el Rag sign o el signo del harapo, lo podemos ver a la izquierda, es una debilidad del tejido que hace que se desprenda como consecuencia de pequeñas manipulaciones. El right sign o el signo de la cresta es epitelio aceto blanco denso, sobreelevado en forma de crestas o montañas. Y aquí vemos algunos ejemplos, otro ejemplo de un right sign o signo de la cresta. Y otro ejemplo más, esta es una paciente que en lugar de venir por un cribado alterado, directamente vino a colposcopia porque en un TAC, es una paciente que tenía un melanoma en la espalda, le pidieron un TAC y entonces el radiólogo hablaba de una imagen expansiva a nivel del cervix, y cuando la vimos la paciente hacía tiempo que no se hacía ninguna revisión, no tenía ningún síntoma, y como se puede ver en la colposcopia aparecen estas imágenes de epitelio aceto blanco denso en los bordes que afecta o que se extiende hasta la vagina. No era una colposcopia muy fácil de ver porque la paciente no permitía la exploración de una manera cómoda y se puede ver perfectamente el Rag sign o el signo del harapo. Y este es otro ejemplo de signo de la cresta. Y en este trabajo de Sean Graver, el signo de la cresta se mostró altamente específico de CIN 2-3 y más asociado con la presencia del VPH16 y en mujeres más jóvenes. Y otro ejemplo más de epitelio aceto blanco denso con superficie sobreelevadas, crestas y surcos. Otro de los signos dicotómicos es el signo del borde interno blanco sobre blanco. Se basa en la presencia de distintos tonos de epitelio aceto blanco y estableciéndose como un borde entre ambos blancos. Significaría como una progresión del grado de neoplasia, al pasar de aceto blanco tenue a aceto blanco tenso. Aquí se ve claramente el signo del borde, dos imágenes de borde interno. En la imagen de la derecha se ve en el labio anterior un epitelio aceto blanco extenso, pero en la parte más central el blanco es un blanco más marcado, un blanco ostra. Y hay como un margen claro entre un blanco y otro. También lo podemos ver en la imagen de la izquierda. En Bercelino describe el Rag sign y analiza la validez junto al signo del borde interno y al signo de la cresta en 335 mujeres en un trabajo, y él llega a la conclusión de que si alguno está presente, el valor predictivo positivo para CIN 2+ es del 96%, y los describe como signos objetivos, fáciles de ver y de aprender. Su identificación en una colposcopia es altamente sugestiva de lesión de alto grado. En la clasificación de Río se insiste también en la conveniencia de valorar tanto la localización de la lesión
como la extensión, ya que ambas características tienen valor pronóstico probado. Si la extensión de la lesión afecta a más del 75% de la zona de transformación, es hasta 4 veces más probable que sea de alto grado. Aquí vemos dos imágenes, la de la izquierda, una imagen pequeñita, afecta a menos del 25%, se trataba de un CIN1, y la imagen de la derecha, el epitelio de aceto blanco denso, sobreelevado, marcado, con borde interno y también con signo de la cresta, está afectando prácticamente al 100% de la zona de transformación. Se trataba de un CIN3. Y otro dato a tener en cuenta es la localización de la zona de transformación, de la lesión. Una lesión central es casi 9 veces más probable de ser de alto grado que una lesión periférica. En los guías de la EPCC de estándares de calidad se define el nivel de riesgo de tener CIN en función de la citología, la prueba de VPH y colposcopia, y hay que tener en cuenta que en las situaciones de menor riesgo pues no será tan necesario hacer una o múltiples biopsias. Situaciones de menos riesgo son VPH no 16-18 y citología menor de LSI, los cambios menores o cambio grado 1 o normal en colposcopia, mientras que las situaciones de alto riesgo son cuando hay presencia de VPH 16 o 18 o la citología es mayor de LSI, es decir, ASC-H o HSIL, o no digamos cuando hay cambios mayores en la colposcopia. Por tanto, el colposcopista tiene que saber en qué escenario está a la hora de actuar. Aquí vemos un caso de una mujer de 37 años en la que había persistencia de VPH 16 y 18 3 años, la citología es negativa. La colposcopia son unos cambios grado 1, podéis ver un epitelio de aceto blanco muy poquito marcado, pero bueno, hicimos una biopsia y era un CIN2, había que hacer un tratamiento excisional. Este es un caso muy similar en cuanto a la imagen. Es una mujer de 27 años, 10 años más joven. La citología tenía una citología LSI y el VPH no 16-18, situación de menos riesgo. La imagen es, como podéis ver, muy parecida, un epitelio de aceto blanco no extenso, poco marcado, con un patrón vascular de mosaico fino, periférico, en este caso era un CIN1. O sea, lesiones parecidas, escenarios distintos, toma de biopsia la tenemos que hacer, más probable que haya mayor lesión en las situaciones de mayor riesgo. Dentro del epitelio de aceto blanco puede haber lo que se llama el patrón vascular. ¿Qué es el patrón vascular? Pues el patrón vascular aparece cuando hay neovascularización y los vasos, como podemos ver en esta imagen, penetran dentro del epitelio. Solo tiene valor cuando está en el contexto, cuando está en un epitelio de aceto blanco. Esta manera de penetrar los vasos en el epitelio aceto blanco, si forma pequeñas celdas o losetas, hablaríamos de un mosaico, mientras que si aparecen puntos, hablaríamos de un punteado. Muchas veces están ambos, puntos y mosaico, y es cuando hablamos de mosaico umbilicado. Imagen de epitelio aceto blanco denso, extenso, que afecta prácticamente a más del 75% de la zona de transformación. Era una mujer de 33 años que nos remitían por ASCUS VPH 16. Y cuando vemos en aumento, vemos que empieza a aparecer dentro del epitelio aceto blanco estas pequeñas losetas, mosaico, cuando lo aumentamos más son irregulares porque no tiene zonas en las que están las losetas más separadas y otras zonas en las que están más juntas. Es un mosaico irregular, se trataba de un CIN3. Y aquí vemos también un detalle de otra paciente, una mujer de 31 años, gestante de 12 semanas, remitida por HSIL y VPH 16, la probabilidad de que haya CIN2 más es más del 70% con esta característica. Si vemos en el contexto dentro del epitelio aceto blanco, punteado, mosaico y mosaico umbilicado, también vemos las imágenes de cresta. Y otra imagen más de un epitelio aceto blanco denso, con patrón vascular en forma mosaico, y no es un mosaico regular, sino que son losetas de distinto tamaño, con mayor distancia entre las losetas, lo que significa que el tamaño de los vasos es mayor. Y otra imagen de aceto blanco denso, con losetas de distinto tamaño, mayor distancia entre losetas.
En contraposición, aquí vemos un mosaico grado 1 en el que el epitelio acetoblanco ya es menos marcado, aunque en este caso sí que hay un poco de borde interno porque hay zonas más blancas y otras menos, pero si atendemos fundamentalmente a lo que es el patrón vascular, es un mosaico regular porque todas las losetas son uniformes, están como muy pegadas, lo cual revela que el tamaño de los vasos es muy pequeño. Vemos una imagen de un punteado de grado 2, lo que tiene es un aceto blanco denso, rugoso, con imágenes de crestas, puntos de diferentes tamaños y un mayor tamaño de los puntos. Otra imagen de punteado grado 2, ambas, tanto la de antes como la de ahora, eran CIN 3. Aquí vemos un epitelio aceto blanco muy denso, con signos de la cresta muy claros y unos puntos de un tamaño grande. Este es un punteado grado 2. Bastante distinto a este punteado grado 1, una paciente de 54 años con un pH 96-18, un LSI persistente, es decir, situación de bajo riesgo. Vemos un aceto blanco tenue, superficie lisa, con puntos homogéneos y el tamaño de los puntos es muy pequeño. En este caso se trataba de un CIN 1. Cuando el aceto blanco es muy denso y asienta sobre el epitelio cilíndrico, se puede sospechar que haya una lesión glandular tipo AIS, adenocarcinoma in situ, o no digamos adenocarcinoma invasor. Esta es una paciente de 42 años que fue remitida por ASCUS VPH 16 y vemos cambios claramente grado 2, un epitelio aceto blanco extenso, sobre todo que prácticamente afecta a toda la zona de transformación, alterna el color blanco con el color rojo. También podemos ver fragilidad capilar, el RAC sign, y podemos también ver un patrón vascular muy irregular. Se trataba de la biopsia, había CIN 2 y en la conización apareció CIN 2 y adenocarcinoma in situ. Decir algunas palabras sobre el test de Siller. El test de Siller se complementa el ácido acético, es la aplicación del Lugol, y habitualmente las lesiones displásicas suelen ser acetoblancas y yodo negativas. Este es un ejemplo de una pequeña lesión acetoblanca central. Es un acetoblanco intermedio, es claramente yodo negativo, se trataba de un CIN 3. Esta es otra imagen en la que aparece un epitelio acetoblanco que nos parece denso, ligeramente sobrelevado y muy extenso. Sin embargo, al aplicar el Lugol, este epitelio acetoblanco no es yodo negativo, sino que es yodo positivo, lo cual le resta importancia habitualmente. En este caso así era, y era una paciente lo que tenía era un CIN 1. Sospecharemos que hay cáncer invasor antes de aplicar el ácido acético cuando veamos lesiones exo o endofíticas con fragilidad, con hemorragia, lesiones extensas, con presencia de necrosis y también con zonas sobrelevadas o nodulares. Al aplicar ácido acético lo que nos encontraremos es un aceto blanco denso con un patrón vascular muy irregular. Veremos punteado, un mosaico muy grosero y vasos atípicos. Este es un ejemplo de un carcinoma escamoso. Aquí vemos otra imagen que hace sospechar carcinoma escamoso. Es una mujer de 37 años que acudía por clínica, por spotting intermenstrual y poscoital, y se le había hecho un cribado y aparecía VPH 16 y HSIL. Vemos a la izquierda, antes de utilizar el ácido acético, como sin preparación ya es una lesión roja, sobrelevada, con tendencia al sangrado y tendencia al RAC sign o al desprendimiento del tejido. Y luego vemos como al aplicar el ácido acético nos aparece un aceto blanco denso, sobrelevado, con signo de la cresta, también el signo del harapo, y es una lesión muy extensa. En este caso la biopsia reveló CIN 3, pero en la conización aparecía un cáncer invasor y finalmente hubo que hacer un tratamiento completo mediante histerectomía. Y otra imagen de sospecha de cáncer invasor en la que vamos a ver distintos tipos de vasos atípicos. Vemos que es una lesión extensa, con fragilidad, con hemorragia, pero cuando vemos
un aumento, vemos este patrón vascular que ya no forma mosaico ni punteado, sino que forma estos vasos aberrantes, tortuosos, con cambios de dirección en forma de coma, espagueti o tirabuzón. Los vasos atípicos son la mayoría de las veces muy sugestivos del carcinoma invasor o desde luego al menos de lesión de alto grado. Bien, decir algunas palabras acerca de la colposcopia o la exploración de la vagina con el colposcopio. La vagina es más difícil de valorar porque tiene pliegues, rugosidades por la disposición de la vagina. Hay que decir que se describen las mismas lesiones que en el cervix. Es más difícil de valorar en la paciente postmenopáusica y en estos casos, cuando hay mucha atrofia que dificulta la valoración, es conveniente poner un tratamiento durante 1 o 2 semanas o 2 o 3 semanas con un estrógeno local. Hay que introducir el espéculo con mucho cuidado, rotarlo para adaptarlo y para ver bien los fondos vaginales y las paredes laterales. Y las biopsias las haremos igual, bien con pinza o incluso se puede hacer de manera cuidadosa con asa de diatermia. Hay que tener en cuenta que deberemos utilizar, igual que en cervix no suele ser necesario para una biopsia con pinza, utilizar anestesia local, pero en las biopsias de vagina, sobre todo en el tercio exterior, en el tercio externo, el tercio inferior, sí que es conveniente utilizar anestésico local. Aquí vemos una paciente de 50 años remitida por HSIL, antecedente de histerectomía, y podemos ver ese epitelio aceto blanco denso, no muy marcado, no es un blanco muy marcado, pero podemos ver imágenes de punteado y justo en el centro hay una cresta bastante bien marcada de epitelio aceto blanco más denso, o sea, es blanco sobre blanco, cresta y una lesión extensa con punteado. La biopsia reveló que había un HSIL Vine. Otras 2 imágenes de lesiones en vagina. A la izquierda es un HSIL Vine ocupando prácticamente toda la cúpula. Es una lesión muy extensa. A la derecha vemos también es un HSIL Vine por biopsia, pero es una lesión mucho más pequeña, localizada solamente en la cara lateral izquierda. En ambas vemos epitelio aceto blanco sobreelevado, signo de la cresta, y se entrevé también, aunque está con poco aumento, el que haya un patrón vascular. Hay que decir que en vagina es suele ser de ayuda utilizar el test de Seeler, porque a veces hay lesiones que con el epitelio aceto blanco no se ven muy bien, y como en este caso, después de aplicar el Lugol, se ve o se dibuja muy bien estas lesiones de bajo grado en el fondo vaginal. Y decir algunas palabras, aunque la valoración de la vulva es muy extensa, pero decir algunas palabras nos permite una visión magnificada también en el colposcopio. Las indicaciones son cuando hay una anormalidades visibles, cuando hay sintomatología sin un diagnóstico claro y también cuando hay alteraciones en el cribado. Las imágenes son similares a las de la colposcopia del cervix y la vagina, y hay que decir que el BIN, es decir, la neoplasia intraepitelial vulvar, tiene lesiones, generalmente no tiene unas lesiones unimorfas, sino más bien polimorfas. Y el ácido acético se puede utilizar para caracterizar lesiones ya visibles, no para utilizarlo sobre la vulva sin lesiones, porque a veces puede dar imágenes de acidofilia que realmente no son patológicas. Muestra de que la presentación del BIN es muy variada y son lesiones polimorfas que pueden aparecer lesiones blancas, como estas 2 imágenes. A la izquierda una mujer de 75 años con un BIN y un BIN, y a la derecha una mujer de 41 años también con un BIN extenso, lesiones blancas. Otras imágenes también de BIN, en este caso son lesiones pigmentadas. A la izquierda una mujer de 40 años con un VIH positivo, lesiones extensas, recidivantes, multifocales. A la derecha una paciente de 27 años también con un BIN común. Y hemos dicho lesiones blancas, lesiones pigmentadas, y podemos ver también lesiones rojas. Vemos aquí, en este caso, esta lesión perianal, que sin preparación es roja, y con el ácido acético sí que nos vale muy bien para ver que es aceto blanca, y es un aceto blanco denso, incluso en el que aparece un poco de patrón vascular. Por tanto, bueno, era decir algunas palabras acerca de la valoración de la vulva mediante colposcopia. ¿Qué mensajes daríamos para finalizar sobre la colposcopia y las lesiones anormales del cervix y fundamentalmente del cervix, pero también de la vagina
y la vulva, pues que hay que indicar sobre todo la colposcopia para mujeres con cribado anormal, que en la colposcopia lo que hay que valorar es la intensidad del aceto blanco, la superficie, la localización, el tamaño, el patrón vascular para hacer un buen diagnóstico colposcópico, que diagnosticaremos cambios grado 2 cuando haya un epitelio aceto blanco denso, de localización central, más extenso, con distintos tonos de blanco, sobreelevado, con cresta, frágil, signo del harapo, con punteados y mosaicos gruesos o groseros. Que no hay que olvidar de estudiar la vulva y la vagina, sobre todo cuando esté indicado. Que realizaremos biopsias o más biopsias en situaciones de mayor riesgo. Y también decir o recordar la importancia de observar y seguir las guías y las actualizaciones, sobre todo de la Asociación Española de Patología Cervical y de la Federación Internacional de Colposcopia. Y eso es todo. Gracias. No olvides visitar nuestra página web, aulaginecología.com. Recuerda que todo el contenido es absolutamente gratuito. Vídeos, PDFs para seguir las clases, podcast, preguntas test. Además, con la suscripción, que también es gratuita, te enviaremos quincenalmente todas las novedades que hayamos publicado. Nos vemos pronto en aulaginecología.com.